aquí les fue un poquito mejor. La tabla muestra la cantidad de autos sedán y autos hatchback que vendió un concesionario, perdón, en los primeros 2 bimestres del año. Entonces pueden ver la tablita, ¿no? Hay dos marcas de autos, sedán, que se vende 25 en el primer trimestre, 25 en el segundo, y hatchback, que se vende 32 en el primer trimestre y 20 en el segundo trimestre. El concesionario decidió realizar una campaña de venta, dándole prioridad al modelo con menor promedio de ventas en los primeros 2 bimestres. Por consiguiente, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite conocer el modelo del auto que debe tener prioridad en la campaña? Entonces, vamos a escoger el modelo con menor promedio de venta en los 2 trimestres. Recordemos que el promedio es sumar y dividir por la cantidad de datos. Esto es que si, por ejemplo, vamos a calcular el promedio de sedán, me toca sumar 25 más 25 y dividirlo por 2. Y si quiero calcular el promedio de hatchback, me toca sumar 32 más 20 y dividirlos por 2. Una vez calculados esos promedios, pues escoger el menor. ¿Verdad, muchachos? Es una pregunta bastante sencillita, muy de procedimiento básico. A ver la A. A ver la A. Hay gente que me marcó la A. Miramos. Sí, un 11% marcó la A. Sumar la cantidad de modelos que están vendidos en el bimestre 1 y bimestre 2 y después dividirlo entre 2, los de sedán. Muy bien. Calcula el promedio de sedán. Vamos bien. Paso 2. Escoger la cantidad de modelos hatchbacks vendidos en el bimestre 1 y bimestre 2 y después dividirlo entre 2. Muy bien. Calculo el promedio de hatchback. Escoger el mayor valor de los obtenidos. No. ¿Por qué no el paso 3? Porque estamos buscando es el de menor promedio. Eso dice el texto. Dice dándole prioridad al modelo con menor promedio. Entonces la A se cae por lectura. La B, sumar el número de carros vendidos en el bimestre 1 y bimestre 2. Paso 2, sumar el número de carros vendidos en el bimestre 1. No, pero no me dice de qué tipo de carro, ¿cierto? No me dice. No me dice qué tipo de carro, ¿cierto, muchachos? Entonces creo que la B también se nos cae por eso. Revisemos la C. Sumar la cantidad de autos sedán vendidos en el bimestre 1 con la cantidad de autos sedán vendidos en el bimestre 2 y dividir entre 2. O sea, es el promedio de sedán. Sumar la cantidad de autos hatchback vendidos en el bimestre 1 con la cantidad de autos hatchback vendidos en el bimestre 2 y dividir entre 2. O sea, el promedio de hatchback. Escoger el modelo correspondiente al menor resultado de los obtenidos en los pasos 1 y 2. Esa sí está perfecta, muchachos. O sea que la respuesta correcta ahí era la C, ¿verdad? Muy bien por ese 61% que le pegó. Bueno, antes de irme y dejarlos con nuestro profe de biología, vamos a hacer un poquito de memoria. Ese es un ejercicio que vale la pena que hagamos, ¿sí? Pues tratando de buscar el máximo bienestar posible para ustedes. Entonces vamos a hacer una pasadita rápida por todas las preguntas. No vamos a demorarnos, solamente revisar o para recordar un poquito las claves que necesitábamos conocer en cada una de las preguntas que trabajamos el día de hoy. Entonces, un momentico aquí estoy borrando las respuestas y ya les comparto. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces comencemos por esta. Un feedback ahí rapidito. En la pregunta 1, recuerden, muchachos, que era la de la caja, ¿cierto? La de la caja. Entonces, necesito conocer el área de la base y qué más. El ancho. Y el ancho. El ancho. Bueno, porque con eso podía conocer el largo de la caja. Fuimos con esa, ¿cierto? En la pregunta 2, recuerden que consiste en evaluar funciones. Es reemplazar la n para sacar el resultado, ¿cierto? ¿Con cuál no fuimos? ¿Recuerdan? Nos fuimos con la D. La D. Con la Sí, exponencial, la profe. d. Muy bien, muchachos. En la pregunta 3, hacían lo de la tablita, ¿recuerdan? Sí, El señor, timbre, que hay quedado atravesado. el cable queda atravesado. ¿Cuál es la respuesta? La A. Muy Ah, La bien. A. Muy atentos, muy bien. En la pregunta 4 era encontrar coordenadas, el jueguito de la guerra de barcos, ¿cierto? La La D. D. La la D D. D. por Fuimos con la La D. D. Tener en plano. cuenta que primero va
el número y después la letra. ¿Listo? X y Y. La D. Muy bien. En la pregunta 5, ¿cuál era el tema? Que a Lucy le daban el 70% de la comisión, pero Eliana únicamente recibía el 30% de lo de Lucy. Aquí hubo una Ujú. confusión entre dos respuestas. ¿Con cuál nos quedamos? Con Ah, la A. con Con la A. la A. Muy Profe. bien, muchachos. Pregunta 6. El tema estaba en un procedimiento bastante complejo. Tocaba calcular el 20% de estas pruebas, el 30% de cada una de estas y el 20% del promedio de estas pruebas. Entonces toca argumentar muy bien el método aritmético ahí. ¿Y con cuál nos quedamos? Con la C. Con la C. Con la C. Ojo con esta. Listo, tómela ahí pantallazo para que la repasen mañana en sus raticos libres. En la pregunta 7, que fue creo que la última que hicimos, era la de los promedios de los autos, ¿cierto? ¿Con Sí, cuál nos señor. fuimos? Con la C. Con la C. Con la C también. Muy bien. Y esta la dejamos para mañana. Mis chicos, Dios mediante, mañana los espero otra vez. Quédense disfrutando una clase de biología. Muchísimas gracias. Qué Muchas pena gracias, ahí profe. por la mala conectividad. Procuraré Gracias, resolver profe. eso para mañana. A ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Maestro. Maestro, muy buenas noches y buenas noches a todos los chicos comprometidos con este proceso tan importante. Héctor, muy buenas noches también para ti. Hola, hola Oscar, muy buenas noches. También buenas noches para todos estos chicos que están dándola toda a 4 días de tener, a 5 días, Oscar, de presentar esa prueba. ¿Cómo estás? Ya, sí, cerquísima. Bien, bien, bien. Ah, listo, listo, hermano. Yo les quería pedir un favor a los estudiantes para poder facilitar la toma de asistencia. Nosotros lo hacemos aquí calladitos internamente mientras ustedes están en la clase. Nos importa muchísimo que adelante de su nombre esté las iniciales de su colegio o el nombre de su colegio. John F. Kennedy coloca JFK y agradecemos muchísimo, valoramos muchísimo que lo coloquen inicialmente, porque muy bonito y muy tierno y todo cuando lo colocan al final, pero no nos apoya mucho en la clasificación, en la ordenación de sus nombres, ¿ok? Lo mismo Castillo, lo mismo Blanca Durán de Padilla, por ahí hemos visto algunos estudiantes de Luis López de Mesa, Rodolfo Ginás también está presente. Entonces, les agradecemos que coloquen adelante las 3 letras en su nombre, pueden renombrarse, ¿ok? Eso nos ayuda a hacer seguimiento a la asistencia de los participantes. No los molesto más. Nos vemos mañana en clase. CAS también hay unos estudiantes del CAS. Muy bien, agradezco eso. Mucha gente presente. Muy Sí, bueno. chévere, chévere, chévere. Oscar, éxitos. Gracias. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Teníamos un material que veníamos trabajando el fin de semana y lo vamos a continuar trabajando. ¿Me confirman cuando estén viendo ya el material en pantalla, por favor? Ya, sí, señor. Estoy viendo, profe. Señor. Perfecto. Opa, creo que ahí está el tamaño perfecto. Permítame un segundo que se me desubicó. Aquí fue. Listo. Dice así. Las pasifloras son plantas de flores grandes que son polinizadas por animales relativamente grandes. No obstante, muchos insectos y aves se acercan para robar néctar y polen sin generar polinización. Una determinada especie de pasiflora coevolucionó con una especie de colibrí gracias a una interacción mutualista. La pasiflora desarrolló un androginóforo muy largo en su flor y al final de este tubo brinda el néctar para el polinizador. Por su parte, el colibrí desarrolló un pico muy largo que le permite alcanzar el néctar de la planta, como se observa a continuación. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la ventaja que obtiene la planta con esta adaptación?
Profe, Dime. buenas noches. Pues como tal, aquí vemos que las plantas se adaptaron y también las aves también. Esto es algo mutualista. Además de eso, que se comenta que no obstante muchos insectos y aves se acercan para robar su néctar y polen sin generar polinización, pero ellas se adaptaron para tener una parasiflora, o sea, un andrógeno muy largo en su flor. Y al final, ese tubo de néctar brindar el néctar para el polinizador. Entonces, como el colibrí fue el único que se adaptó, o es el mejor adaptado, es el único que puede llegar con su pico muy largo a donde está el polen de la planta. Entonces, por ende, sería evitar que falsos polinizadores roben su néctar y dejarlo disponible solo para el polinizador más adaptado, que sería el colibrí. ¿Qué sería el colibrí? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Los colibríes recordemos que son aves nectarívoras, es decir, que se alimentan principalmente del néctar, que es una sustancia dulce que producen las plantas. Por eso hay opciones como, por ejemplo, la D, que no puede ser seleccionada porque dice sin necesidad de producir néctar o impedir la polinización cruzada. Eh, lo que necesitan las plantas justamente es variabilidad genética, para eso es que dan todos estos premios a los polinizadores. Y ya que esto es coevolución, pues hacer que la flor esté disponible para un mayor número de polinizadores como colibríes y abejas, pues sería bueno para las plantas, pero lo que seguramente evolutivamente han notado es que tener un polinizador dedicado es mucho más efectivo. Muy bien, excelente, gracias Jorge. Vamos con la siguiente. Esta ya la hemos hecho. Esta ya la hemos hecho. Voy a seguir la de derecho porque es una pregunta bastante sencilla, pero sí vamos a hacer esta que sí. Un estudiante realiza un experimento en su casa. Para ello, siembra una planta en una maceta con el fin de evidenciar el proceso de crecimiento a partir de la transformación de energía lumínica en energía química de la planta, haciendo observaciones mensuales de lo que sucede externamente durante un tiempo de 3 meses, como se observa a continuación. Según el planteamiento del estudiante, ¿cuál de las siguientes opciones permite predecir, en términos cuantitativos, que hubo transformación de energía a través de la fotosíntesis? Voy a poner la, voy a poner las votaciones, ¿ok? Profe, ¿usted podría hacer el favor de seguir un momentico en la pregunta? Claro, ya voy. Ahí está. Efraín, dime. Profe, para responderla. Ok, dame unos 15 segundos más, 20 máximo, Ok, y profe. entonces empiezas a responderla. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Dale, Efraín. Profe, yo puse la opción B, ¿sí?
en la que registra diferentes medidas de la planta, 5 centímetros, 15 centímetros y 25 centímetros respectivamente, porque justamente la fotosíntesis es lo que hace crecer a las plantas, ¿no? Mediante el proceso pues, en que las plantas convierten la luz en energía, en energía solar, la energía solar y todo eso. El agua y el dióxido de carbono pues lo convierten en glucosa y esa glucosa es justamente como el alimento que utilizan para crecer. Muy bien, excelente, excelente. Bien, cambios en temperatura, realmente las plantas muy poco cambian su temperatura, aunque hay algunas que sí lo hacen, tienen ciertas reacciones bioquímicas que lo permiten, pero en la mayoría de los casos no implica eso. Y pues la imagen es muy clara, nos está mostrando es el desarrollo de la planta en términos de tamaño, no vemos raíces allí por ningún lado y tampoco podemos decir nada sobre la coloración. Muchísimas gracias, Efraín. Continuamos entonces. Sí, bueno, si alguien, me disculpan si voy muy rápido, pero mi idea es cubrir el mayor número de preguntas posible. Si alguien desea que le explique un poquito, pues estas preguntas que están sencillas, no creo que no, pero si en alguna pregunta de pronto es necesario que explique, por supuesto me lo hace saber y con muchísimo gusto hacemos una explicación mucho más detallada. ¿Listo? Pregunta número 39. Para la huerta escolar, un grupo de estudiantes de grado 11 quiere determinar entre dos sustratos, uno rico en calcio y uno rico en sodio, cuál es el mejor para el crecimiento de las plantas de tomate. Para esto, siembran el mismo número de semillas de tomate en el sustrato rico en calcio y en el sustrato rico en sodio. Además, siembran la misma cantidad de semillas de tomate en un sustrato control sin ningún componente adicional. Para determinar cuál de los tres sustratos funciona mejor, realizaron observaciones sobre las plantas de tomate durante 3 meses cada 15 días. Los estudiantes tienen la hipótesis de que el sustrato que mejor funcionaría para el crecimiento del tomate es el rico en calcio, ya que este le permite la formación de paredes celulares fuertes, fomentando el crecimiento del tallo y las hojas. De lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas apoyaría la hipótesis de estos estudiantes? Buenas, Dime, Jorge. profe. Pues para apoyar la hipótesis a base de la gráfica, pues Espera, sería... Jorge, espera. Ah, listo, listo. Todavía no la responda. ¿La quieres responder, cierto? Sí, sí, sí. Bueno, espérate un momentico. Pongo la votación. Esperamos que la gente vote unos 40 segundos y la respondes. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Listo. Jorge. Buenas, buenas. Profe, a base de la hipótesis de los estudiantes, ellos comentan que el sulfato del calcio fue el que ayudó más a las plantas de tomate. Entonces, por ende, la A quedaría descartada porque ahí dice que el más rico sería el sulfato de sodio que ayudaría al crecimiento de las plantas. La C también porque solamente se presentan dos sustratos, que sería el sustrato de control y el sustrato de sodio. La B también por lo mismo de la A porque simplemente se presenta el sustrato de control como más alto que los otros dos sustratos. Y la D sí presenta el sustrato rico en calcio como el más alto para la altura de la planta y el crecimiento de la planta de tomate. Listo, muy bien. De todas formas, como pueden ver en la gráfica, pues en la gráfica de las votaciones o en los resultados de las votaciones, hay personas que de todas formas escogieron A, B o C. No sé si fue error
de cliqueo o si efectivamente cometieron el error. La idea es que revisen siempre muy bien lo que llamamos las convenciones. Las convenciones son justamente las que nos permiten saber de qué se trata cada uno. En este caso, sustrato rico en calcio, sustrato rico en sodio y sustrato control. Y eso es lo que nos permite entonces saber y tomar la decisión apropiada. La opción A, entonces el sustrato rico en sodio sería el mejor. En la opción B no habría diferencia entre sodio y calcio. Perdón, en la opción B no, en la opción C. En la opción B el sustrato control es el mejor y entonces tenemos que la opción D es la apropiada. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. Un grupo de investigación, sonido, una relativa, esto es física. Bien, la gráfica muestra el número de individuos de focas en la Antártida cada 30 años, desde 1860 hasta el 2010. Tenemos la gráfica. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es válida? La gente está votando. Bien, ¿quién desea responder? Yo creo que Efraín se durmió. Bueno, voy yo. Buenas noches. Profe. Catalina, no, espere, que por ahí Ah, me apareció una chica. Catalina, vamos a darle, vamos a tener una voz femenina que nos ayude. Catalina, Ya, profe, buenas noches, ¿se me escucha bien? perfectamente. Pues bueno, profe, lo primero que yo hice fue pues descartar, porque o sea, con base a la gráfica yo puedo encontrar fácilmente pues la respuesta. En la opción A dice, el número de focas en 1950 era el mismo que en 1980. No, porque en 1950 pues no es de 500, mientras que el de 1980 es mayor al del año 1950. En la opción C dice, el número de focas disminuyó en el año 1950. No, porque lo que hizo fue aumentar, porque en los años anteriores pues era pues un número menor. En la opción D, dice, el número de focas en 1860 era el mismo que en el año 1920. Y no, esto no es posible, porque en el año 1860 habían 7, mientras que en el año 1920 hay 100. Así que pues por lo tanto, para mí yo coloqué que la opción correcta era la B. Muy bien, excelente. Sí, estuvieron al borde de la extinción, pasaron de 7 individuos a 20.000. Eh, Afortunadamente parece que había bastante variabilidad genética y les permitió, digamos, reproducirse y crecer en, en un poco más de un siglo, crecer de esa manera exponencial. Estuvieron al borde del colapso. Bien, continuemos. La evolución es un fenómeno natural que favorece las mutaciones más aptas para un entorno determinado. En 1802, Lamarck teorizó que estos cambios se daban por un mecanismo que les permitía a los seres trasladar a sus descendencias las características que adquirieron en vida. En la actualidad, esta teoría fue reevaluada, pues si un organismo en vida estira mucho su cuello para comer de árboles altos, su descendencia no nacerá con el cuello largo, ya que no se presenta una mutación en sus genes.
no es, solo es una adaptación individual. El siguiente experimento muestra las mutaciones en los colores de una especie de escarabajos que les permitió adaptarse a su entorno. Mutaciones desfavorables son eliminadas, la mutación crea variación. Las variantes favorables dejan mejor descendencia. Según este experimento, ¿cuál es la razón por la que se reevalúa la teoría de la marca? Elizabeth, dame 30 segundos y te doy la palabra, ¿listo? Dejemos que actúe la votación un momentico y en 30 segunditos la respondes, ¿te parece? Elisa, Elizabeth, estamos Bueno, listos. a ver, para mí la respuesta correcta es eh, que la mayoría de las, ¿cómo es que dice? Los cambios que se adaptan luego de la, ¿cómo es que se dice? La transcripción o, ¿cómo decirlo? Nuestro ADN no va a cambiar según lo que adquiramos en el medio, por lo menos si yo me pinto el cabello azul, mis hijos no van a nacer con el cabello azul porque no hay una mutación genética. Como nos muestra en la figura, lo que se heredan son las mutaciones. Y eso es básicamente lo que son las mutaciones las que se transmiten, más no los cambios físicos o fenotípicos que se adquieren por el medio cuando estamos viviendo. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta fue la B. B. Muy bien. El experimento muestra que son las mutaciones las que se transmiten. Sí, de hecho, este experimento lo que nos está indicando es que los pájaros pueden, o más vale, pueden o capturan principalmente los insectos que más resaltan en el medio, y los que más resaltan en este caso serían los que son más claritos, los que son más oscuritos, se camuflan más fácil y por lo tanto sobrevivirán. Otra pregunta que nos podrían hacer con este mismo contexto podría ser qué se espera de la población en el tiempo. Eh, que predomine cuál de los dos tipos, de los dos fenotipos. Pues claramente va a depender de si la hojarasca estaba oscura o si cambia, o bueno, puede depender del clima también. Si está más verde, si está más seca, si de pronto hay plantas que cuando sus hojas en cierta temporada se vuelven rojas o blancas, puede llegar a cambiar. Y va a depender del contexto, pero muy bien, excelente. Tenemos claro lo de las mutaciones. Upa, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces dice, las bacterias Lactobacillus casei viven en las paredes vaginales, las cuales les proporcionan un hábito cálido y lleno de nutrientes. Además, estas bacterias promueven un ambiente ácido en la vagina, evitando el crecimiento de microorganismos patógenos para las mujeres. Al respecto, algunas mujeres presentan repetidos episodios de infecciones vaginales, ya que ciertos hongos y bacterias patógenos segregan sustancias que disminuyen el ambiente ácido de las paredes vaginales. De acuerdo con la información, ¿cómo ha propiciado la bacteria
Lactobacillus casei, la evolución de estos hongos y bacterias patógenas. Profe, ¿puede enviar al encuestador Discúlpame, no alcancé a escucharte. para ver si puedes enviar al encuestador? Es que pues, no aparece. ¿No te aparece la Mm, votación? no, señor. Ah, ok, sí, qué pena. ¿Quién desea responder esta pregunta? Bueno, profe, Sí, Juan. pues la pregunta es propiciado, o sea, no sé qué significa propiciado, pero dice que es a la evolución de estos hongos y bacterias patógenas, o sea, que es a favor de esto, ¿no? Así que, en teoría, si sería a favor, pues sería la B, o sea, sería promoviendo los hongos y bacterias patógenos la evolución de estrategias que permitan sobrevivir al ambiente ácido. Ujú. La, la pregunta es muy capciosa, o sea, como están escritas las opciones de respuesta, es bastante capciosa. Porque la respuesta clara sería, o la respuesta principal de esto sería que realmente hay una competencia muy fuerte y que la bacteria es benéfica para nosotros, tratando de hacer invivible el, en ese ambiente para otros organismos. Esto se llama una microbiota. Esa microbiota es una asociación eh, mutualista que nosotros tenemos con ciertas bacterias y en nuestros intestinos también con bacterias y hongos, incluso en nuestra piel, en todo lado de nuestra piel. Eh, entonces, pareciera que nos están diciendo como que la bacteria Lactobacillus casei es buena para los otros, para que colonicen otras cepas de bacterias o de hongos y que favorezcan las infecciones, pero no es así. No quiero que no se queden con esa idea, porque es como un poco como pareciera que está sucediendo ahí. No, las bacterias son buenas, solo que hay algunos casos en los que por temperatura, por cambios en pH, por el uso de ciertas prendas, licras principalmente, material licrado, material sintético, el pH se puede ver afectado por cambios en temperatura, se mueren los lactobacillus y esto puede generar alteraciones. Bien, entonces, eh, ok. Lácteos, sí, es que efectivamente hay ciertas cepas de lactobacillus que efectivamente se usan para
la producción de yogur y la producción de kumis y de otros productos lácteos, claro que sí, son ese tipo, esa familia, es esa familia, eso es lo que pasa. Bueno, muy bien, esta pregunta ya la habían trabajado, Que yo me acuerde, no, profe. Que yo me acuerdo tampoco, ¿no? ¿no? Bien. Mm, ¿listo? ¿La respuesta quedó clara? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muy bien, continuamos entonces. Laboratorio, profesor, esto es química, conductividad, esto es química física, fusible física, química. Bueno, aquí parece que hay CTS. Llegamos a una tanda de CTS. Las actividades como la pesca, el ecoturismo y la minería son importantes para el crecimiento económico de una región, debido al empleo que generan para las comunidades locales. Sin embargo, en la mayoría de las actividades mineras se afectan de forma negativa a los ecosistemas y sus servicios. Un ejemplo de esto es la explotación de arenisca que puede contaminar los ríos con partículas en suspensión que a su vez afectan la calidad del agua para el consumo humano. En la siguiente figura y tabla se relaciona el aumento de la explotación de arenisca en la microcuenca de un río que suministra agua para el acueducto veredal, la turbidez del agua, el número de peces y el peso de los individuos muestreados. Los habitantes en otra región quieren saber si las minas de arenisca establecidas sobre su río están afectando de igual manera la calidad del agua y de los peces, pues son consumidos por la comunidad para su subsistencia. En este sentido, ¿qué acción se debe realizar para evaluar si las minas de arenisca tienen ese mismo efecto? Efraín, Profe, para responderla cuando ya se cumpla el tiempo. dale, dale. Dame 20 segundos para que contesten un minuto más, un momentico más y la responden. ¿Listo? Dale, Efraín. Profe, pues en la pregunta, en el enunciado nos demuestran o nos evidencian básicamente como un problema que está pasando, ¿no? Y nos relacionan básicamente variables que pues considero yo que son las más importantes, que son el nivel de turbidez del agua y el peso de los peces, así como sale en la tabla y en la gráfica que está allá arriba. Entonces, si se quiere, pues básicamente volver a comprobar, pero con otro río diferente, necesitaríamos tener las mismas, bueno, los mismos datos, ¿sí? Para poder verificarlo. Y la única que dice bueno, los datos son la B, que dice realizar muestras de la turbidez, del peso y del número de peces con la medida de extracción de arenisca, que son las variables que necesitamos para relacionarlas con el enunciado. Eso es. Muy bien. Gracias, Efraín. Excelente. Opción B. Muy bien. Según la información anterior, ¿cuál es la causa de la reducción de la calidad del agua potable en la microcuenca? Esto sí está muy fácil.
Bien, ahí pues en esta pregunta tan facilita, realmente lo que les recomiendo es siempre leer completamente las opciones y hacerlo de manera muy precisa. ¿Por qué? Miren, hay un par de preguntas, un par de personas que me escogen la opción C, disminución de la turbidez. Posiblemente la turbidez tenga que ver, pero sería el aumento de la turbidez, no la disminución. El aumento de la extracción de arenisca sabemos que va a estar relacionado con un aumento en la turbidez del agua. Entonces, en caso de que no dijera aumento en la extracción de arenisca, podría decir aumento en la turbidez del agua y esa sería entonces las, eh, la causa. ¿Listo? Bien, opción B. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la información presentada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca del peso de los peces muestreados en el río? Profe, El Dime. encuestador. la encuesta. Uy, qué pena. Tranquilo, tranquilo. Voy. ¿Qué pasó, Estefanía? ¿Alguien desea responderla? Yo, Dale, por favor, de una bueno, vez. la respuesta es la B porque estamos viendo que en la tabla dice que a medida que va aumentando la extracción de arenisca hasta 45 toneladas por día, el peso máximo de los peces, o sea, en teoría los peces más grandes, pues va disminuyendo. Entonces estamos viendo una relación inversamente proporcional, que es lo que dice la respuesta B, que los peces más grandes del río desaparecen a medida que la extracción de arenisca aumenta en el tiempo. Exactamente, muy bien. Hasta con términos matemáticos. Y hay un montón de preguntas de biología. En una confusión de envases, una persona ingiere accidentalmente un producto de limpieza mientras se encuentra en su casa. Al respecto, los organismos en general tienden a mantener la homeostasis o el equilibrio interno de sus condiciones, regulando y contrarrestando los efectos de los cambios internos y externos como parte de su adaptación y supervivencia. Para el caso específico, la persona solamente ingiere la sustancia tóxica y no hay contacto externo con la piel, siendo altamente riesgoso a nivel gastrointestinal e incluso cerebral si entra al torrente circulatorio. Frente a a la situación, la persona consume una alta cantidad de agua y se sobrehidrata. ¿Qué síntomas iniciales en la afectación del equilibrio interno del organismo puede tener la persona tras ingerir accidentalmente el producto de limpieza?
¿Alguien se anima? Profe, ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? Sebastián. profe, la B. Sí, dale. La B porque es la única, realmente. Entonces, lo que es Sebastián, te puntual. escucho bastante lejos. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? No, 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 ya voy. O sea, la B es la única puntual que realmente le daría una explicación de qué sucedería si nos ingerimos cloro, alguna vaina así, porque no necesariamente por llegar y consumir cloro nos va a volver la columna vertebral, y me duele sin consumir esta vaina. La C era una bebida energizante, entonces estaría totalmente descartada. Y justamente se nos explica y se nos especifica de que lo ingirió, no que le cayó en la piel, o sea, peor aún. Así que pues, la ve directamente. Bien. Sí, la C efectivamente es como que si hubiera tomado un Gatorade. Aumento de niveles de azúcar, electrolitos, potasio, sodio en el cuerpo. Eso es como el resultado de tomar una bebida hidratante. Eh, hematomas en las articulaciones, bueno, no sabemos, dolor en las articulaciones, perdón, hematomas en la piel. No sabemos muy bien si lo pueda ocasionar, al menos no de manera inmediata, al menos no de manera inmediata. Y el dolor en la columna vertebral sí me parece que es como eh, lo que menos estaría allí presente justo después de tomar. Y quemaduras en la piel, pues no tiene nada que ver. Una persona cuando se intoxica con alguna sustancia, su cuerpo la primera reacción que va a hacer es tratar de botar esa sustancia a través de vómito y a través de una diarrea. Eso es lo que nuestro cuerpo, es una forma en la que nuestro cuerpo intenta limpiar los productos tóxicos. Y eso pues genera sed para que el organismo pueda seguir en su proceso de limpieza. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Continuemos entonces. Un retamo espinoso es una especie europea invasora presente en los cerros orientales de Bogotá que causa el desplazamiento de especies nativas por su alta capacidad de reproducción, invadiendo áreas extensas y que, debido a sus características, ha fomentado el aumento de incendios forestales. Un investigador encontró que el gorgojo de hocico recto nativo de Europa y África es capaz de controlar la invasión por retamo, alimentándose de este. Pero hay ciertas preocupaciones por el uso de dicho insecto para este control. De las siguientes opciones, ¿cuál puede ser una nueva pregunta enfocada desde las ciencias naturales a partir de las preocupaciones del investigador? ¿Listos? ¿Alguien desea responderla? Profe, Efraín. profe, para mí esta es la B, lo digo más que todo por descarte, porque, bueno, viendo bien la pregunta nos dice cuál puede ser una nueva pregunta enfocada desde las ciencias naturales a partir de las preocupaciones del investigador.
Yo escogí la B porque es como la única pregunta que sí queda al aire, ¿no? Porque el resto como que se nos responde en el mismo texto. La primera dice, ¿puede el gorgojo de hocico recto alimentarse de rétamo espinoso y controlar la población? Sí, lo dice directamente en el enunciado. La C, debido a sus características de generar incendios, el rétamo espinoso podría tener consecuencias negativas. Sí, también lo dice. La D también dice que es el rétamo espinoso una especie, bueno, literalmente define eso. En cambio, la B es la única que sí es una pregunta de verdad que se podría plantear en frente a esas afirmaciones que se hacen allá arriba. Que me permite generar realmente un trabajo investigativo. Como tú lo dices, las otras ya se sabe. Y sobre todo, hay dos opciones, la C y la D, que están enmarcadas en el retamo espinoso, del cual ya se conoce, mientras que eh, la investigación se debería hacer es sobre el gorgojo, ¿no? El gorgojo de hocico recto. Muy bien, opción B. Excelente. Aunque hubo, de acuerdo con las respuestas, hubo bastante dispersión en los datos. La opción B y la opción C tuvieron cerca de un 25%, ¿qué? Un 35% de respuesta entre las dos. Eh, Ojo con eso, chicos. Ya se rojo, realmente sabemos también que se alimenta de la planta. Entonces, por ese lado no son preguntas de investigación. Profe, ¿Listo? la verdad, Dime. no sé si fue solamente a mí o nos pasó a todos, pero de la nada se dejó de escuchar lo que usted estaba diciendo y hasta ahora se le volvió a escuchar. Entonces, Uy, ¿Me sí, confirman? sí, Sí, profe. profe. Se cortó, seguramente hubo una fluctuación. Bien, voy a apagar la cámara un ratico para ver si de pronto mejora la comunicación. Eh, Acabo de decir que había que tener mucho cuidado en esta pregunta porque hubo un porcentaje bastante grande que escogió o la A o la C, dos opciones que no son válidas teniendo en cuenta que no son algo que se requiera investigar. Ya se conoce la respuesta a estas preguntas. Ya se sabe, en el caso de la A, que el gorgojo se alimenta del retamo espinoso. En el caso de la C, la opción C y la opción D, la pregunta de investigación no debería hacerse sobre el retamo porque ya se sabe que el retamo está causando problemas en el ecosistema a donde llegó, en los cerros orientales de Bogotá, y ya se sabe que genera desplazamiento. Entonces, esas cosas ya se saben, no es necesario investigarlas, eso ya se conoce. Lo que no sabemos es cuál sería el problema si entramos el gorgojo de hocico recto a un ecosistema que no es de él y entonces va a terminar haciendo lo mismo que el retamo, que en lugar de generar una respuesta adecuada a una necesidad del ecosistema, va a terminar generando un daño y de pronto el gorgojo de hocico recto termina invadiendo plantas nativas, las termina destruyendo y entonces terminamos es afectando muchas otras especies. Esa es, digamos, como la preocupación principal allí. Por lo tanto, la respuesta, como dijo Efraín, es la opción B. ¿Ya se me escuchó todo? Sí, profe. sí, ahora sí. Listo. Bien, listo. Continuemos entonces. Dice acá. Bien, Marta está estudiando la influencia del azúcar en un medio de cultivo frente al crecimiento de un tipo de hongo. Con este fin, realiza observaciones durante 3 semanas después de la siembra, midiendo el diámetro del hongo en milímetros y las registra en la siguiente tabla. Ahí tenemos tiempo sin azúcar, con azúcar, caja 1, caja 2, 3 y lo mismo para con azúcar y los días de siembra, el número de semanas y los datos.
Marta afirma que la presencia de azúcar en el medio de cultivo determina un aumento en el crecimiento del hongo. La afirmación planteada por Marta corresponde a una hipótesis o a una suposición no fundamentada. ¿Alguien desea responder? ¿Alguien desea responder? Profe, por el Profe, chat. en el chat. Profe, mi compañero Víctor quiere responder, pero escrito. Mensaje por escrito. Elizabeth. Ok. Manu, listo, yo la leo, no hay ningún problema. La respuesta es la A, una hipótesis porque fue evaluada a través de un experimento apropiado. Y por medio de la tabla se ve que Marta lo que plantea es una hipótesis con base eh, en la tabla, entonces ya tiene un conocimiento, ¿no? Eso es lo que diferencia entonces una suposición de un conocimiento. ¿Mm? Se muestra que el cultivo con azúcar aumenta el crecimiento del hongo de forma casi exponencial. Listo. Muy bien, Manu. Excelente. Así es. Así es. Es una hipótesis y está planteado desde un experimento. Ahora, ella también podría haber hecho una consulta inicialmente, haberse eh, informado un poquito sobre esa bacteria y hacer una hipótesis y haber confirmado con el cultivo si eso funcionaba o no. Y estos datos le permitirían sacar una conclusión. Muy bien. Vamos acá. Deforestación, ok, esto es CTS. El gobierno nacional realizó una investigación acerca de la deforestación en Colombia y reportó una reducción significativa en algunos departamentos de la región del Amazonas para el año 2022, como se muestra en la gráfica, a la cual le falta un título adecuado. La gráfica representa porcentajes negativos que indican una reducción en la deforestación en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta. Sin embargo, el porcentaje positivo indica que en el Putumayo la deforestación se incrementó. Una de las preguntas centrales para las investigaciones fue, ¿cuáles son algunas de las causas del cambio en la deforestación? A su vez, la siguiente tabla registra los datos encontrados para el año 2022. Un estudiante concluye que la infraestructura mal planificada es la causa que menos ha contribuido a la reducción de la deforestación. En tal sentido, ¿qué respaldaría esta conclusión?
¿Alguien quiere responder esa pregunta? Manu. Listo, Manu. La D, ¿por qué? Muy bien, así es. Entonces, Isa dice, por medio de la tabla se puede ver cómo los departamentos que presentaron reducción en la deforestación, la infraestructura mal planificada tiene los porcentajes bien bajitos, cercanos a cero. Eso, pues, por inferencia, se da a entender que es la causa que menos contribuyó a la deforestación. Sí, ahí hay que entenderlo. La pregunta es, ¿cuáles fueron los que menos contribuyeron a la deforestación? Se sabe de la tabla que el que más contribuyó, pues, fue la ganadería y la agricultura extensiva. O sea, fueron los mayores, eh, fue lo que más se redujo, ¿sí? Eh, lo que menos contribuyó a la reducción, en segundo lugar, fue la ausencia del Estado. Bueno, depende del departamento. Posteriormente, la extracción, la minería extractiva y finalmente esa infraestructura mal planificada fue la que menos contribuyó a la causa de la deforestación. Muy bien, la opción A, que suena bien, dice la ganadería y la agricultura extensiva tiene porcentajes más altos que la ausencia del Estado. Eso es cierto, pero no me está respondiendo realmente, no me está aportando realmente a la opción de respuesta, a la respuesta específica en esta pregunta. Muy bien, mis chicos, muchísimas gracias por la participación de todos. Qué compromiso tan espectacular el que tienen quedándose hasta esta hora aquí y trabajando con tanto entusiasmo. Les deseo lo mejor siempre y nos veremos, creo que mañana, no, creo que el jueves. Que estén muy bien. Chao, profe, que Dios bendiga. Chao, Chao, profe. chao. Buenas noches, profe. Chao, Dios profe, hasta bendiga. luego. Chao, chao, chao. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Buenas noches, sí, señor, si se le escucha bien. Perfecto. ¿Qué más? Bien, ¿De gracias a veladas Dios. académicas o qué? ¿Mm? ¿De veladas académicas o qué? ¿En qué andan? ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos a trabajar un material que nosotros lo alcanzamos a abordar el día sábado y domingo. Entonces hay unas preguntas muy valiosas en las cuales pues quiero y deseo que nos concentremos en esta última hora de trabajo. No sin antes decirles que pues admirable lo que ustedes están haciendo, muy valioso. Bien, les voy a compartir pantalla, compartir, compartir materiales sociales. Listo, por favor me confirman si están observando. Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Sí, Excelente, señor. muchas gracias. Bueno, dice así, nos vamos a centrar en la pregunta número 9.
Lea atentamente el siguiente artículo de prensa sobre un importante caso de corrupción en América Latina. Pues ya sabemos qué tipo de texto es y es un texto periodístico. Abro comillas. Esta empresa fue una de las principales marcas empresariales en América Latina durante décadas, pero ahora está inmersa en uno de los episodios de corrupción más graves de todo el continente. Los casos de soborno y cohecho implican a diferentes altos cargos en más de una docena de países y su resolución judicial con seguridad marcará la carrera de muchos líderes políticos. El caso llegó incluso a relacionarse con el suicidio de un expresidente de un país, mientras la policía y representantes de la fiscalía registraban su casa. Es así como en los últimos años han surgido diversas líneas de investigación que relacionan a centenares de políticos, funcionarios y empresarios de una docena de países con sobornos y cohecho. Los dos son delitos, el soborno y el cohecho. La singularidad del problema recae en su dimensión transnacional. Transnacional quiere decir que está presente en varios países. Su prolongación en el tiempo y el número de personas implicadas. Bien, esto me recuerda a mí como al caso de Odebrecht y al caso de, creo que llamaba Cerro Matoso. Son dos casos que han sonado bastantísimo en la política latinoamericana. Bien, vamos a la pregunta. A partir de esta fuente, o sea, de todo este párrafo, ¿es posible afirmar que para ser político en América Latina se debe ser corrupto? Muy interesante esa afirmación, ¿no? Y es lógico, o sea, si todo es corrupción y la corrupción está relacionada con la política, luego entonces, para yo ser político, necesariamente necesito ser corrupto. Vamos a ver qué dicen las opciones. A, sí, porque centenares de políticos de alto nivel en varios países estuvieron involucrados en el escándalo. Pues eso es lo que dice el artículo. Bien. Sí, porque el escándalo involucró a los políticos de más de un país de la región. Eso también lo dice el artículo. C, no porque la existencia de muchos políticos corruptos en varios países no implica que todos lo sean. Interesante. Y D, no porque el escándalo no tuvo la misma gravedad en todos los países. Yo creo que la única que, perdón, no podemos determinar es la D, porque ahí no nos está hablando de qué tan grave fue ese mismo delito y cómo lo asumieron, perdón, cada uno de los países. O sea, esta es descartable de manera literal, porque no se puede inferir a partir de la lectura. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver qué elementos nos pueden dar un juicio para llegar a una respuesta satisfactoria y correcta. Bien, dice así, que hay implicaciones en diferentes cargos, no sabemos cuáles, ¿sí? Pueden ser altos cargos como presidentes, quizás magistrados de las altas cortes y demás. Bien, solo se centra en los altos cargos. Que hay un expresidente que se suicida, bien, y que pues en virtud de ello la fiscalía, que es la que está investigando, pues abrió varias líneas de investigación en el cual hay políticos, funcionarios y empresarios. O sea, no solo hay políticos, también hay empresarios. ¿Listos? Eh, el número de personas implicadas. Bueno, esta afirmación nos hace creer que son muchas, pero no son todas, para tenerlo en cuenta. Incluso la pregunta podría estar también relacionada en afirmar que para ser empresario en Latinoamérica se debe ser corrupto, para ser funcionario se debe ser corrupto, o como la misma pregunta lo señala, para ser político. ¿Ustedes qué creen que a partir de ese caso se pueda llegar a esa generalización?
que si es válido o no es válido. ¿Se puede afirmar o no se puede afirmar? Ah, pues, ¿Qué dice Juan Sebastián? No, no le escucho muy bien. yo digo que no, profe. Bien. Dice que no. Entonces nos quedaría como única opción la C, porque la D sin duda alguna ya la descartamos. ¿Sí? Eh, Estas afirmaciones A y B pues son parcialmente ciertas, pero no por ello a partir de unos casos particulares se puede llegar a semejante afirmación, porque eso en últimas, primero pues es una generalización y segundo puede convertirse en un prejuicio. ¿Sí? Eso puede convertirse perfectamente en un prejuicio. Entonces, usted conoció que un político robó y usted llega a la conclusión que todos los políticos son ladrones. Y usted ya luego se hace esa idea. Ah, es político, es ladrón. No, pero venga, o sea, no todos los políticos son lo mismo. ¿Listo? Entonces, la opción correcta es la C. Por favor, regáleme en un momentico. No me demoro, un minutico. Listo, qué pena. Muchísimas gracias. Estoy algo enfermo y pedí un poco de medicamentos para ver si mejoramos esta semana. Bien, entonces les decía, opción correcta, la C. Guárdese siempre de no caer en prejuicios, ¿sí? Porque pues obviamente el IFES lo mira como algo totalmente negativo. Antes, al contrario, usted tiene que aprender a identificarlos y pues tener muy claro el concepto de prejuicio, ¿sí? Recuerde que las preguntas tipo 3 están muy relacionadas con prejuicios de todo tipo. Pueden ser morales, pueden ser religiosos, políticos, bueno, en fin. Bien, esta es fácil, la número 10. Esta ya la habíamos hecho. Sin embargo, leámosla rápidamente y usted la contesta. Bueno, abramos, venga, abramos qué? Abramos una votación. La vuelvo a abrir. Ah, no me permite, no me permite modificarla. Dar votaciones. No me permitió. Bien, dice así. Más de 1.200.000 firmas fueron radicadas por un comité ante la registraduría, con el objetivo de iniciar el proceso para modificar algunos artículos de la Constitución Política, la familia como institución básica, derecho a la vida y libertad de conciencia. Este proyecto, apoyado por congresistas y ex senadores, busca la protección de la vida desde la concepción, es decir, desde la concepción es cuando el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer. Allá está la concepción. Y eliminar la figura del aborto como derecho, así como revertir la decisión de la Corte Constitucional. O sea, es decir, que el aborto ya no sea un derecho. Eso quiere decir revertir, volver al inicio, cambiar lo que se cambió. Entonces, si yo les dije
para mañana la camiseta del uniforme es roja, pues más tarde voy a revertir esa decisión y les voy a decir que va a ser de otro color. Eso quiere decir la palabra. En el contexto anterior, ¿a cuál mecanismo para reformar la Constitución se está haciendo referencia? O sea, piensen que son tres cosas puntuales: familia, derecho a la vida y libertad de conciencia. O sea, no se quiere cambiar toda la Constitución. En ese sentido, se va a descartar porque usted debe recordar muy bien que la iniciativa por una Asamblea Nacional Constituyente procura es cambiar toda la Constitución, no una parte parcial ni solo un artículo, es toda. Bien, la consulta popular, pues la pueden hacer cualquier autoridad ejecutiva, alcalde, gobernador o el mismo presidente, y también la gente lo puede organizar. El referendo, pues sería la opción correcta. El plebiscito, ¿por qué no? Porque el plebiscito, no busca necesariamente, o bueno, no está dentro de sus objetivos, cambiar algo de la Constitución. Sí, es más que todo para que se legitime una decisión del presidente. Y pues el presidente es el único que lo puede convocar. El referendo, llámese aprobatorio o derogatorio, en este caso se procura que sea un plebiscito de las dos maneras. Por un lado, derogatorio, según la decisión de la Corte Constitucional, y por otro lado, aprobatorio, en que la familia como institución básica y el derecho a la vida y la libertad de conciencia. ¿Sí? Bien, listos, continuamos. Uy, vean esta. Un estudiante de un colegio público hizo plagio. ¿Qué es el plagio? Alguien que me lo diga con una palabra. Hacer trampa, Bueno, hacer trampa. Copiar. Copiar, eso. copiar eso. ¿Saben? Copiar. Bien, ese es el plagio. Bien, obviamente cada colegio pues asume eso de una manera distinta, ¿no? Puede ser un observador, puede ser perder la evaluación, puede ser incluso hasta perder el comportamiento o perder la materia. Bueno, cada colegio lo asume de una manera distinta. En todo caso, como es una conducta grave en la vida adulta, pues todos los colegios lo asumen como una falta grave, con diferente consecuencia, obviamente. Pero si usted, por ejemplo, en una universidad llega a hacer plagio y el profesor es bien legalista porque él vive pegado a la norma, lo puede empapelar feo y eso le queda apuntado en su historial de su hoja de vida en la universidad en que usted esté. Porque como les digo, eso es un delito. O sea, plagiar es un delito en Colombia y en muchas partes del mundo, ¿sí? Incluso hace como cuando esos ustedes no existían, más de 20 años, a Shakira la plagiaron por una canción, por ahí en el año 2006, 2007, porque cogió el intro de otra canción y pues ella lo tomó como autoría propia. Y pues ahí hubo un caso de plagio y de derechos de autor, ¿sí? Bien. Después de algunas reuniones, las directivas de la institución tomaron la decisión de expulsar al estudiante. Vea, esa fue la consecuencia. Entonces, falta grave 3, tipo 3, plagio. Consecuencia, expulsar al estudiante. Argumentando que el plagio es una falta muy grave para el colegio. Bien, tan pronto fue informado de la decisión, el estudiante se mostró en desacuerdo, pues, aunque reconoce que cometió plagio, cree que su expulsión realmente obedece a diferencias personales entre él y la profesora que lo denunció. O sea, mejor dicho, la profesora lo llevaba en la mala, no lo quería, lo llevaba entre ojos, ¿sí? Por tales motivos, y convencido de que está siendo víctima de una clara injusticia, el estudiante se niega a aceptar la decisión del colegio. Bueno, de hecho, pues él también tiene derecho a descargos, ¿no? Y pues a no estar de acuerdo, también es cierto. ¿Este conflicto tiene solución? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tendría solución en sus colegios o no? ¿Qué creen ustedes?
Sí, no, quizás, tal vez, depende. Sí, ¿Sí o no? Juan Sebastián dice que sí. sí, ¿no? Pues yo creo que toda la vida tiene solución. Sí, claro, o sea, es decir, sí hay solución. Bien, vamos a ver qué opciones hay. Bueno, no vamos a descartar ninguna. Vamos a leer las no, ¿sí? O sea, esto es Corea del Norte. No, pues la profesora va a hacer valer su posición de autoridad para lograr expulsar al estudiante, con quien tiene claras diferencias personales. Ojo, ya nomás con esto, donde dice claras diferencias personales, se invalida la opción, ¿sí? Porque, a ver, en el ambiente escolar, uno es el adulto, el estudiante pues es el que se está formando. Uno como adulto es el profesional. O sea, a mí me parece muy absurdo que un profesor tenga entreojos o diferencias personales con un estudiante. Me parece lo más tonto que yo he conocido a lo largo de 10 años de profesión. Sí, o sea, me parece totalmente absurdo. Independientemente del chino que le haga, que le haya hecho a ese profesor, ¿sí? O sea, uno debe entender que están creciendo, están madurando, se están formando. Bueno, y no son adultos. Sí, o sea, no lo son. Entonces me parece muy absurdo eso, que un profesor le haga mala cara a otro estudiante. Yo creo que en mi vida nunca he sentido esa animadversión hacia ningún estudiante, por más cansón, molestón o saboteador que haya llegado a ser. Nunca. Sí, no. ¿Cómo decirlo? No tengo corazón para eso, ni el tiempo para eso, porque uno pues para odiar necesita tiempo, ¿no? Y ponerse a pensar y desgastarse en eso. No, yo creo que uno viene a esta vida es para amar y sentir amor y ya, pero para odiar no, no sé. Creo que eso es una manera de malgastar el tiempo. D. No, pues la profesora y el estudiante ofrecen versiones diferentes de los hechos, lo que hace difícil determinar quién está diciendo la verdad. No, pues de hecho, por este motivo, por presunción de los hechos, pues claro que se puede llegar a una solución, ¿sí? Porque no hay nada definitivo. O sea, esto tampoco es válido, ¿sí? Eso haría, al contrario, que sí haya una solución, porque pues hay que determinar la verdad. ¿Qué tal que la profesora esté diciendo mentiras? ¿O qué tal que el estudiante también? ¿O qué tal que ambos estén interpretando el hecho de muy mala manera? Eso también puede pasar. Bien, entonces ya nos dimos cuenta de que no. Y ustedes al inicio habían dicho que sí tenía solución. Bueno, vamos a ver cuál se argumenta mejor. A, pues se puede consultar el manual de convivencia, claro, y encontrar las sanciones que establece el colegio para estudiantes que cometen plagio. Sí, claro, claro. Uno no puede aplicar algo distinto que no esté escrito en el manual de convivencia. Y ya si extrapola, o sea, si se sale del manual de convivencia, entonces uno como colegio no es autoridad competente para determinar eso, sino ya le corresponde a la justicia. Llámese a un juez de menores o a la policía de infancia y adolescencia, o bueno, pero uno como colegio no. Uno como colegio, su constitución política prácticamente es el manual de convivencia escolar, ¿sí? Y ahí sí, como dice la ley, bueno, como dice en el derecho, si no está escrito, no existe. O sea, si en su colegio no está escrito que usted se puede pintar el cabello como Lazy Town, pues no existe y usted lo puede hacer, porque si no está prohibido es legal. A menos que haya un artículo que diga prohíbase los tintes de cabello de manera extravagante. Sí, lo puede haber. Bueno, no está explícito, pero sí hay una generalidad que permite entender que ese hecho particular, llevar el cabello como Lazy Town, pues está prohibido. La A me parece interesante. Vamos a ver la B. Pues se puede modificar el manual de convivencia para que el estudiante reciba una sanción por su falta, pero sin ser expulsado del manual de convivencia. No, la virtud de la norma es que se cumpla para todo el mundo. Porque entonces si las normas se modifican a conveniencia de las situaciones y de los hechos de las personas, pues no hay normas, ¿sí? No hay normas, porque la norma, la virtud es que es para todos y por igual.
Ah, no, pero es que se modificó para sutanito o para perencejo, pues imagínense. Entonces, ¿para qué tener normas? La virtud de la norma es que a todos se le aplica por igual. Así que esa B resultaría muy, muy absurda. Ahora bien, si ya es un caso que se haya presentado muchísimas veces, pues naturalmente las normas se tienen que adaptar a la realidad, a los cambios culturales y sociales. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, dada la moda que hay en los jóvenes, así como ustedes y como yo, pues es común incluso verlos con tatuajes. Sí, y a futuro los colegios, ninguno va a prohibir el uso de los tatuajes, porque ya se volvió algo cultural, algo socialmente aceptado. Y cuando eso ocurre, pues la norma tiene que cambiar. Bien, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? En el caso, en dado caso, no dice que la profesora revisó el manual de convivencia, ni mucho menos. Ella tomó la decisión, ¿sí? Se hicieron reuniones, bueno, y se tomó la decisión de expulsar al estudiante, argumentando que el plagio es una falta muy grave para el colegio, pero no dice cuál es la consecuencia, ¿sí? O sea, ahí no está diciendo que a partir del manual está esa consecuencia, sino que es grave, pero entonces todas las faltas graves se sancionan con la expulsión. Bueno, bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya están durmiendo? No creo. Isabela Díaz, si la puede dejar entrar. No, no me ha salido en sala de espera. Espera. No, no la tengo acá. No, ya estoy, profe, ya estoy, perdón, Ah, sí. bueno. Bien. Listo. Volvamos acá. Profe, es que hay un pequeño problema, no sé por qué yo estoy como de administrador y me sale a mí. Y pues yo dejé ingresar los que yo digo Ah, que. no, bien. Tranquila. Entonces, Charit queda como administradora. Es que fue porque el profe Oscar no me designó a mí, entonces la plataforma actúa de manera aleatoria y toma a alguien, a cualquiera. ¿Sí? No, no pasa nada. Ya sé que Charit tiene el control de la sala y de lo demás. Bien. Por favor, me confirma si están viendo el documento, ¿sí? Sí, Sí, señor. por favor. Bueno. Pregunta número 12. Seguimos con los periodistas. Un periodista se aproxima a un grupo de personas que está llevando a cabo una manifestación. Al preguntarle a una de ellas sobre sus motivos para manifestarse, esta contesta lo siguiente: buscamos promover el conocimiento y el respeto hacia la diversidad sexual, la educación sexual científica y sin prejuicios morales, y las relaciones interpersonales libres de toda forma de violencia de género. Muy bien. Cierra las comillas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes sería una postura perdón, que esta persona probablemente adoptaría? O sea, si esta es la postura de esa persona, ¿será que ella o él, no, es una mujer, esta contesta a una de ellas, sí. ¿Será que ella estaría en contra del aborto? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no. Pues aparentemente no, no, porque esta postura es muy liberal. ¿Será que ella estaría en contra de la adopción igualitaria? Es decir, que una pareja de dos hombres o una pareja de dos mujeres puedan adoptar un Tampoco, niño. profe. No. Tampoco. No, No no estaría creo. en contra. Muy bien. Entonces, ya sabemos esta postura, a qué está afín, ¿sí? Y pues obviamente a qué no. Bien. Obviamente esta mujer no estaría a favor de ese movimiento de mujeres de Estados Unidos, que son trumpistas y que dicen que no necesitan derechos como mujeres, que les basta con la representación indiscutible e intachable de los hombres, para ellas, de sus maridos. O sea, uno a veces no entiende. La humanidad ha dado tantas luchas, incluso con dolor, sufrimiento y hasta muerte, para lograr conquistar derechos, como para que llegue
una generación totalmente sin conocimiento de la historia, desalmada, desinteresada, con poca empatía, con poca sensibilidad y con poca conciencia, como para llegar a decir eso que dice ese movimiento de mujeres allá, que no necesitan derechos políticos. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la postura más afín de esta mujer. El respeto hacia el otro en una relación de pareja depende de la adopción de valores tradicionales. Eso ya invalidó la opción. Los valores tradicionales son los valores conservadores, para que ustedes lo entiendan de otra manera. Entonces, valores tradicionales son los valores conservadores, que la familia es un hombre y una mujer, ya, nada más, ¿sí? Que es el hombre el que debe salir a trabajar, no la mujer, que es la mujer, perdón, la que debe quedarse al cuidado del hogar y de los cuidados domésticos, en fin, esos son los valores tradicionales. B. Las manifestaciones son la única ruta que tienen los ciudadanos para lograr los cambios que la sociedad necesita. Pues dentro de lo que llevamos, sí, podría ser una postura que esa mujer tenga. Vamos a leer las demás, a ver si están más afines sobre esta manifestación a favor de la diversidad sexual. Opción C. Las personas tienen el poder para transformar las condiciones sociales, aun cuando éstas están fuertemente arraigadas. La C me parece más radical que la B, ¿sí? O sea, según esa postura. De hecho, esta posición es radical. Lo radical no quiere decir que sea malo, no se confundan. Lo radical quiere decir que va hacia la raíz, que va hacia la causa de los problemas. Eso es una persona radical. Pues obviamente se ha entendido de otra manera, que no cambia sus posturas, que no escucha algo distinto a lo que ella piensa. Bueno, así también se ha entendido radical. Pero lo radical es que usted va a la raíz. Esa es la verdadera acepción, significado. Opción D. La ausencia de sesgos morales en la educación sexual ha hecho que la diversidad sexual sea ampliamente valorada en nuestra sociedad. No, pues si eso es cierto, entonces ¿para qué se están manifestando? O sea, si hay una manifestación de esa índole es porque eso no ha pasado. Nadie se va a manifestar por la libertad si todos son libres, porque en un contexto de eso, cualquier manifestación es un acto de libertad, ¿sí? Vamos a centrarnos en esta A y en esta C. Vamos a centrarnos en estas dos. A y C. B y C, perdón. B, las manifestaciones son la única ruta que tienen los ciudadanos para lograr los cambios que la sociedad necesita. Bien. Y C, las personas tienen el poder para transformar las condiciones sociales aun cuando éstas están fuertemente arraigadas. Según esta intervención, ¿cuál creen ustedes que es más afín? ¿La B o la C? Ah, La C, sí. profe. Muy bien. La C porque pues obviamente ellos quieren cambiar algo que está arraigado en la sociedad. Por ejemplo, hablar de diversidad sexual. O sea, los temas más complicados para hablar son los de sexualidad, de educación sexual, sin prejuicios morales y las relaciones interpersonales libres de toda forma de violencia de género. Claro, nuestras sociedades tienen muchísimos prejuicios y muchísima violencia. Así que pues usted empezar a hacer el cambio y empoderarse para cambiar eso, pues es muestra de que cuando las personas se empiezan a empoderar, pues pueden cambiar posturas muy arraigadas. El caso del racismo en Estados Unidos, por ejemplo, del apartheid, ¿sí? Así fue. Una mujer rebelde en un vagón de un bus dijo, no, pues yo me voy a hacer del lado donde están los blancos y me voy a sentar. Así empezó eso, una simple manifestación de una sola persona. Ahora bien,
¿Qué pasa con la B? Acá me están hablando de los cambios de manera muy, muy general, ¿sí? Porque pues por cambiar usted puede hacer muchas cosas. Y aparte me está diciendo que son la única ruta, ¿sí? La única ruta. Ella acá no está señalando que se está manifestando porque es la única manera que tiene. Entonces, esta pequeña redacción hace que se invalide esa opción, porque ella acá en ningún momento está diciendo que pues manifestarse es la única manera. Ella también podría decir, pues en sus relaciones entre su pareja, trate que usted no sea autoritario, no sea impositivo, sea comprensivo, sea amoroso, lleguen a consensos, a concertaciones, no a imposiciones. Y no necesariamente se está manifestando. Y está haciendo un cambio, sí, porque está fortaleciendo relaciones interpersonales libres de toda forma de violencia de género, ¿sí? Ahora bien, en nuestro contexto cultural, solo es el hombre quien puede ejercer violencia de género hacia la mujer. Profesor, ¿por qué? Porque en nuestra historia, la mujer es la que a lo largo de muchas décadas, por qué no decir siglos, ha padecido y sufrido la violencia del hombre frente a ella, ¿sí? Y eso usted todavía lo puede ver. ¿Cuántos hombres acá, a ver, levanten la mano, que han pasado al frente de una construcción, han sido, ¿cómo es que se llama? Pispeados, que le hayan dicho chao, guapo, o qué lindo que estás. Eso es acoso callejero. Yo creo que ninguno. Ah, pero si le pregunto a las niñas que cuántas por ahí han recibido un piropo que no les agrada, que se sienten intimidadas, pues yo creo que muchas van a levantar la mano. Entonces, eso muestra de que hay un patrón cultural diferencial para ser mujer y para ser hombre. Y pues por eso se habla en la justicia de violencia de género, para que usted lo tenga presente. Juan Sebastián, sí, señor. Ah, que Juan Sebastián a lo mejor que ha sido acosado cuando ha pasado por el frente de una construcción. No sé si a eso haga referencia. Bueno, bien, vamos a la pregunta 3. El alcalde de un municipio contrató la construcción de una red de alcantarillado. Creo que esta ya la habíamos hablado. Ah, sí, esta ya la habíamos hablado. Entonces La consiste en, Contraloría, ¿no? sí, sí, La sí, acá, Contraloría. muy bien. Para los que no recuerdan, el alcalde contrató, pues, para hacer alcantarillado a unos barrios que no lo tenían. Y esa platica Y, se perdió. y esa platica se la mecatearon en cositas, pues nunca apareció. Imagínense, 10 años esperando la entrega de esas obras. Y pues la pregunta va encaminada hacia cuál ente en Colombia pues debe encargarse de asumir la investigación de ese contrato de construcción. Entonces habíamos dicho, o sea, hace 10 años el Consejo Municipal pues puede hacer un control sobre la gestión, pero es que el Consejo de ahorita ya cambió al de hace 10 años. Y muy seguramente el alcalde pues ya no es alcalde, porque eso fue hace 10 años. Ningún mandatario ejecutivo en Colombia se puede reelegir. O sea, un alcalde no se puede reelegir, un gobernador tampoco y un presidente mucho menos. Los concejales, diputados y congresistas sí se pueden reelegir. Por eso ustedes en Barranca pueden ver que hay concejales que llevan más de 3 periodos. Eso equivale a 12 años, 3 por 4, 12 años. Entonces, bueno, ahí ya empezamos mal, ¿sí? O sea, esas personas ya no son lo que eran en ese momento. Así que pues el consejo hay muy poco podría ser. Contrario ¿qué? A que se dijera que en ese mismo periodo, o sea, el alcalde empezó hoy y al año entrante inició la obra y no la ha terminado, entonces ahí sí el consejo podría intervenir. Lo podría pues investigar, hacerle un debate de control sobre su gestión.
Al Ministerio de Ambiente, pues aunque nos estén hablando de alcantarillado y de aguas, pues el ministerio no es una autoridad para este tipo de casos. Bueno, de hecho el Ministerio de Ambiente, pues no, creo que no es, no estoy muy seguro, creo que no es autoridad ambiental, que no recuerdo muy bien, creo que sí, pero creo que no estoy muy seguro. Pero pues bueno, para este caso no se está hablando de bosques, no se está hablando de ríos, de quebradas, de montañas, de contaminación del medio ambiente. Entonces, ahí muy poco podrían ellos hacer. Eso le corresponde más a planeación o infraestructura. Al Congreso de la República, este, pues imagínense, de aquí a que el Congreso apruebe esa ley que endurezca penas sobre actos de corrupción, va a pasar mucho tiempo. Y de hecho, aunque lo hiciera, la ley en Colombia no aplican de manera retrospectiva. Aprendas en eso, por favor. O sea, la ley en Colombia no mira hacia atrás. La ley en Colombia siempre es progresiva, mira hacia adelante. A menos de que sea una ley que hable de materia penal y de reducción de penas. Entonces, por ejemplo, si yo hace 20 años fui condenado por un delito y ya hoy en día eso ya no es un delito, por ejemplo, qué sé yo, cultivar marihuana. Hace 20 años sí lo era. Ya sea 20 años me condenaron por haber cultivado marihuana. Y hoy en día, pues esa plantica, su consumo y comercialización se despenalizó. Entonces sacan una ley donde despenalizan el porte, la cosecha y el consumo del cannabis. Entonces van a mirar hacia atrás cuáles personas han sido condenadas por ese delito que hoy en día ya no lo es. ¿Para qué? Para exonerarlos de la pena o reducirle la pena. Bueno, solo aplica eso en Colombia, la ley hacia atrás, en los casos penales. De resto, la ley no puede mirar hacia atrás. O sea, la ley aplica de acá en adelante. Así nomás. Bueno, ustedes podrían decir, profe, pero si yo inicié un contrato laboral donde me decían que yo trabajaría 48 horas semanales y hoy ya la ley dice que son apenas 42, se redujo 6 horas, entonces no me aplica. No, pues claro que le aplica. ¿Por qué le va a aplicar? Porque es que usted no ha terminado de trabajar. O sea, usted va a seguir trabajando mañana y pasado mañana y en 20 días y en un mes y al año entrante. Entonces, la ley aplica hacia el futuro de manera progresiva para que lo entienda. Y por tanto, quedaría la opción de la Contraloría General de la República, que se encarga de qué? De velar por el cuidado de nuestros recursos económicos. ¿Listo? Eso se llama erario. Decir erario público es una redundancia, porque todo erario se escribe sin H, es público. Entonces, cuando ustedes por favor digan, es que ese político se robó el erario, listo. Ya todo el mundo entiende que fue plata pública. Pero si usted llega y dice, es que el erario público, ahí usted le puede corregir. Disculpe amigo, pero todo erario es público. Así que es redundante decir erario público. Bueno, para que corrijan ese error que se comete de manera muy común. Es como yo llegar a decirle, entre para adentro o suba para arriba, ¿listo? O bájese para abajo o salga para afuera. Bien, esta también la trabajamos la 14, vamos a trabajar otra. Uy, esta, la 15, que también la trabajamos, pero vale la pena volverla a retomar. Dice, en un país, la licencia de maternidad, mamá, consiste en un periodo remunerado de 20 semanas. ¿Eso equivale a cuánto? A ver, 4 por 5, 20, como a 5 meses, ¿no? 4 por 5, las semanas, los meses tienen 4 semanas, 5 por 4, 20. Más o menos, sí. Por ley, se le otorga a la mujer que acaba de tener un hijo. Sin embargo, esta remuneración ha traído consigo un aumento en los niveles de desempleo en las mujeres, ya que las empresas privadas prefieren contratar a los hombres, quienes, en caso de tener un hijo,
tendrán por ley tan solo 13 días de licencia remunerada, es decir, aproximadamente medio mes o 2 semanas, casi los 14 días. Así, las empresas prefieren evitar el riesgo de tener que pagar más tiempo de licencia a las madres si saben que les pueden pagar menos tiempo de licencia a los padres. Pues obvio, porque qué tal que usted en su trabajo tenga dos embarazadas. Entonces le tiene que seguir en esos 4 o 5 meses pagando el salario normal y aparte pues ellas están en licencia, es decir, no están trabajando, pero sí se les está pagando. Entonces usted tiene que contratar 2 personas más. ¿Listo? Entonces son esos 2 puestos de salario se convierten en 4, así que es problemático. Pues no es que una empresa vaya a quebrar por eso dejémonos de vainas. Quizás pues la ganancia que se va a percibir no es igual, pero no por eso se va a quebrar. Eso es una total mentira. De las siguientes soluciones posibles, ¿cuál de ellas podría afectar? Ojo ahí la palabra. Vea lo redundante que es el IFETS. Afectar de manera negativa. Bueno, ¿será que uno puede ser afectado de manera positiva? Eso no sería contradictorio. Sí, ¿no? Porque pues yo supongo que toda afectación es negativa. Bueno, el desarrollo adecuado de los recién nacidos. Entonces vamos a buscar una alternativa negativa. Diseñar una estrategia para que el gobierno ayude a las empresas privadas a pagarle a las mujeres el costo total de la licencia. No, pues eso es muy positivo. Así que descartado. Y aparte de eso, no afectaría el adecuado desarrollo de los recién nacidos. O sea, ¿en qué lo va a afectar? B. Reducir impuestos a las empresas privadas por cada mujer de una edad productiva que contraten. ¿Y eso en qué repercute en el desarrollo adecuado de los recién nacidos? En nada. Crear una nueva ley que permita reducir, ojo la palabra clave, reducir la licencia de maternidad de 20 a 8 semanas, es decir, solo a 2 meses. Ahí se afectaría. Vamos, sin embargo, a ver qué dice la D. Modificar la ley que establece la licencia de paternidad aumentando la licencia remunerada a 20 semanas. No, pues eso es muy positivo. Como dieron cuenta, la más negativa era la C. Muy bien. Está bueno. Esa es. Uy, esta pregunta, la 17. Yo la verdad, cuando la abordé, no la entendí muy bien. Espero que alguien, con un grupo la trabajamos, pero yo la verdad no la entendí, no. Bueno, no la he vuelto a leer, pero hasta donde recuerdo no la entendí. Dice así. La siguiente imagen apareció en el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga el 16 de abril de 1940. Es decir, se iba a cumplir la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esta es la imagen. Cría niños sanos y robustos. Creo que Ese es el producto. este es el producto, Ese sí. es el producto y la niña que es robusta, que es como por las piernas. Sí, ¿no? Se ven como Sí, gruesas. sí, Bueno, como gruesos. acá están los laboratorios. Uribe Ángel, que no sé, están en Medellín, Barranquilla y Cali. Bien. Dice, la imagen es un aviso publicitario de una bebida que se ofrecía como alimento medicina para combatir múltiples enfermedades y cuyo ingrediente principal era el aceite de hígado de bacalao, emulsión de Scott. La imagen aparecía recurrentemente en los periódicos de influencia liberal. Bien, años más tarde, debido a la aparición de regulaciones a la publicidad farmacológica, imágenes como esta fueron removidas, quitadas de los periódicos. O sea, porque la ciencia empezó a hacer más. ¿Listo? Que apareció la farmacología. De hecho, los médicos estudian esto y creo que las demás profesiones de la salud. Los médicos son como en el tercer, cuarto semestre. Y en lo que yo he escuchado es una materia muy difícil, pero muy difícil, ¿sí? O sea, es complicada. Bien, ¿cuál de los siguientes factores podría afectar la confiabilidad de la imagen
como fuente de información verídica. O sea, ¿qué factor puede afectar que esto sea creíble, sea cierto, sea veraz? Bueno, que la imagen fue publicada por un periódico de corte liberal. Bueno, no creo porque se está hablando que en 1940. Pues sí, cuando eso había mucha bulla política, pero no era tanto hasta 8 años después, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Ahí sí, pero acá no, acá estaba el pony calmado, todo tranquilo, todo bello, puro paz y amor, ¿sí? Así que la A no creo que sea, es descartada. La B, las afirmaciones sobre la efectividad del producto sin soporte médico. Eso sí más bien podría Pues, ser. pues ahí dice una afirmación que sería lo representativo de la imagen. O sea, cría niños sanos y robustos. O sea, eso es una Sí, afirmación, claro está. como habíamos comentado. Pero que haya un estudio que nos afirme eso, no lo hay. O sea, Totalmente de acuerdo. a menos que nos diga Laboratorio Uribe Ángel, pero pues eso no es un estudio, eso lo... No, pues puede decir cualquier laboratorio, incluso JBL, bueno, JGB, perdón, lo que sea, pero eso tampoco garantiza nada, ¿no? Ajá, eso simplemente es como el nombre, ¿no? Sí, quien lo hace y pues el tipo Uribe Ángel haciéndose publicidad. Bueno, o sea, yo creo que sabe tampoco va. C, el nombre de origen de la empresa que fabrica el producto alimenticio. Ah, no, perdón. La B sí, No la dejémosla ve, ahí. sí, 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 la sí, ve, sí. sí, no la Sí, porque C. dice las afirmaciones sobre la efectividad del producto sin soporte médico. Sí, acá no hay ningún soporte médico. Ningún soporte médico. El nombre de origen de la empresa que fabrica el producto alimenticio. El nombre de origen de la empresa. Pues, pues complejo, ¿no? No, no Y creo lo que eso. Y de, podría afectar. porque puede ser cualquier nombre, pero si le pone un soporte médico, pues se hace creíble. Ya no es Ujú. que eso, mire que tiene un soporte médico y así se llame, no sé, laboratorios Pachulino, bueno, qué sé yo. Pero si laboratorios Pachulín le pone un soporte médico, pues es creíble. Desconfiable. Y de la asociación de la imagen de un niño robusto con un niño sano. Pues acá no se está comparando nada. Solamente veo el niño robusto, pero niño Sí, sano, pero no hay un ¿dónde? niño sano. No hay ¿Qué dos tal que un niños. niño sano para la época pues sea así también? Porque es Ujú. la época. ¿Listo? Entonces, sin duda alguna, la opción correcta es la B. Bien. Uy, Ya, ya me está ya están dos dando sueños, el sí. sueño, sí. ¿Cuántos están conectados? 80. Bien, admirable. Hagamos esta última y ya se pueden ir a descansar. Para que mañana, por favor, me recuerden que quedamos en la 18. El gobierno nacional asignó un presupuesto de 1.500 millones de pesos, bastantísimo, para un departamento con el fin de instalar el acueducto del municipio que históricamente ha sufrido por la escasez de agua, es decir, no tiene agua. Algunos habitantes hicieron una organización con el propósito de vigilar que el dinero asignado por el gobierno nacional se invirtiera sin corrupción. Oiga, qué vaina, cualquier dinero no hacen sino pensar en cómo robárselo. Por eso toca cuidarlo. Bueno, sin embargo, vamos a ver cuál es el caso problema. En su tarea de vigilancia encontraron que los materiales de construcción utilizados para las obras del acueducto eran materiales de baja calidad y tenían sobreprecio. O sea, tras de que eran malos, Eh, eran costosos. mm, Es decir, que fueron cobrados con un valor muy superior a lo que realmente costaban. Bien, por lo tanto, la organización quiere denunciar esta situación. ¿Ante qué entidad del Estado se debería denunciar los sobrecostos en los materiales de construcción del acueducto? La Defensoría del Pueblo es, por consiguiente, defensora de derechos humanos. Hay entonces, más cuando es violencia política o ejercida por un grupo político, un movimiento social. La Defensoría actúa más en esos casos. O cuando hay una grave crisis, por ejemplo, en la salud, en la educación. Porque organismo judicial, ¿no? sí,
Sí. Esos también pues son derechos. Ajá. Dice, la Procuraduría General de la Nación. Mm, Esta, recuerden ustedes, que sanciona la parte disciplinaria. Entonces hay que ver si esos sobrecostos los planeó un funcionario público o un particular de manera premeditada. Porque quién quita que ingenuamente hayan comprado eso así de costoso. Uno nunca sabe. Y eso en una investigación se arroja y encuentra cualquier cosa. Así que la Procuraduría acá por lo pronto no entraría. Ahí no va a entrar. ¿Listo? ujú. La Contaduría General de la Nación, esa vaina no existe. La contaduría, eso no existe. La contadora es por allá una profesión. Ujú. Y La por lo Contraloría. tanto solo Sí, la queda vida, la Contraloría General de la República. Muy por- bien. porque es una construcción de un acueducto, ¿no? O sea, algo que es público, se supone, y sería con los impuestos, o me equivoco. Muy bien. Es con la plata la gente, es con el Ajá, erario, es tiene con el impuestos. dinero de todos. Entonces, ahí la Contraloría tiene su mayor tarea, que es cuidar los recursos, que no se los roben en sobrecostos o de otras maneras. Ajá. Listo, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Este, Mm. que descansen. Listo, Nos profe. vemos esta semana, sí. Listo, profe, que me lo bendiga, me lo guarde. Chao. Éxitos.